Si la profecía bíblica señala a alguien en particular en estos tiempos finales de la historia de este mundo, sin duda alguna, es el papado. Uno de los protagonistas de los tiempos finales, mencionado directamente en la palabra de Dios, es el poder romano. Y el nuevo Papa, que hace tan solo 3 meses y medio que ha sido escogido, jugará un papel decisivo en cumplir las predicciones de las Escrituras y conducir al mundo a su destino final. Y mientras la población del mundo en general se torna más y más pobre, el Papa de los pobres, o el Papa de las villas miserias, de las favelas, como ya ha llegado a ser llamado, seguramente hará un impacto significante en la arena profética, en el cumplimiento de su destino y del destino final en el plan de Dios en este mundo. A mediados del mes de marzo pasado, por un periodo apenas superior a las 24 horas, el mundo entero estaba pendiente de los eventos que se desarrollaban en la Capilla Sixtina, en la ciudad del Vaticano, en Roma, mientras que los cardenales católicos estaban reunidos para elegir a un Pontificis Maximus, o sumo pontífice, para que llegara a ser el nuevo Papa y cabeza de la Iglesia Católica Romana. Para muchos, las elecciones papales conllevan mucha relevancia, pero en realidad es uno de los eventos más importantes geopolíticamente hablando, especialmente desde el punto de vista profético. El Papa es mucho más que el pastor de los fieles católicos. Es un líder político y es foco de tremendo poder, cuya influencia se extiende mucho más allá de las cientos y miles de catedrales, iglesias y capillas diseminadas en todas partes del planeta Tierra. La influencia papal también se hace sentir en las asambleas legislativas, en las cortes de justicia, en las instituciones del saber, universidades, en los intereses financieros, en los conglomerados económicos y aún en sociedades secretas. La politiquería que se deja ver en el precónclave se centra en quién es el mayor, el de mayor influencia, el de mayor poder, y ha salido a la luz, aunque las reuniones del precónclave y del cónclave son a puertas cerradas y secretas, ha salido a la luz que había más de un bando que disputaba la hegemonía para escoger al nuevo Papa. Es interesante estas maniobras políticas que se dieron a y que han sido reportadas por la prensa universal, ya que las palabras de Cristo son justamente la antítesis de lo que pasó en el precónclave y en el cónclave. Si ustedes buscan en San Marcos, en el capítulo 10, el Señor Jesucristo
justamente hablando acerca de los grandes de esta tierra, de los hombres de influencia y de los gobernantes de las naciones. Comenzando en el versículo 42, declaró lo siguiente el Señor Jesucristo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y los grandes de las naciones ejercen sobre ellas su autoridad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Lo que el Señor Jesucristo habló, el ejemplo que Él dio a lo que sucede hoy día con la elección del nuevo Papa. Pero antes de entrar a la Capilla Sixtina por un momento y ver lo que pasó en esas 24 horas proféticas de lo que sucedió, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Comenzar leyendo allí una breve descripción de la verdadera naturaleza de este sistema político religioso. Es impresionante lo que vamos a leer. Voy a permitir que la misma palabra de Dios exprese los pensamientos. Y anhelo que ninguna persona se sienta dolida, ofendida por leer la palabra de Dios. Pero es bastante fuerte lo que vamos a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Estas son las 7 copas de las 7 plagas finales. Conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Algo asombroso. Una mujer sentada sobre una bestia maligna, sobre una bestia
horrenda, 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representa en profecía bíblica una mujer? Díganme. ¿Qué representa? Una iglesia, claro que sí. Bíblicamente hablando y proféticamente hablando, una mujer representa un sistema religioso, una iglesia. Lo encontramos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La similitud o la representación de una mujer para representar a una iglesia. En el mismo libro de Apocalipsis se mencionan básicamente 2 mujeres. Una es la que estamos leyendo, a la cual se le llama la gran ramera, la gran prostituta. Justamente la palabra ramera significa, en español antiguo, una mujer de la calle, una mujer. La otra mujer está mencionada en el capítulo 21 y en el versículo 9. Y vean la comparación porque es una comparación casi exacta. Cada palabra se repite en el capítulo 21, pero se presenta otra mujer. En el capítulo 17:1 decía, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. En el capítulo 21:9 dice exactamente lo mismo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. Las mismas palabras. O sea, se introduce de la misma manera. Pero ahora presenta a otra mujer. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. En este caso, la mujer es la desposada, la esposa del Cordero. Y contéstenme ustedes, ¿quién es la esposa del Cordero? Es su iglesia, es su esposa, la esposa de Cristo. Pero noten que también es el nombre de una ciudad. En este caso se le llama la Jerusalén, la gran ciudad santa. Aquí está el contraste. Por un lado, la gran ciudad, Jerusalén, la santa Jerusalén. Y por el otro lado, la gran ciudad, Babilonia, la prostituta. Una es santa y la otra es no solo pecadora, sino prostituta. 2 mujeres. Una es la esposa de Cristo, del Cordero, y la otra es la mujer infiel, la mujer que se prostituyó. ¿Qué simbolismo tan impactante presenta la palabra de Dios? Dice que esta mujer, la primera descripción o la primera característica que da en el versículo 1 del capítulo 17 es que está sentada sobre muchas aguas. Si la iglesia de Cristo está representada por una mujer pura, obviamente la otra es una mujer impura, representa la iglesia falsa, el falso sistema religioso. Pero dice que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15, el mismo ángel explica a Daniel, a Juan, me dijo también, las aguas que has visto donde la prostituta se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es una iglesia
que está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia global, es una iglesia grande, es una iglesia influyente que agrupa a multitudes, según la misma palabra de Dios. La segunda característica que dice es: con ella, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra. O sea, es una iglesia que se ha inmiscuido con la política, con los gobernantes del mundo. Tiene relaciones políticas con los jefes de Estado, con los reyes y gobernantes de las naciones sobre las cuales se sienta, que son naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Pero los gobernantes de esas naciones han hecho vínculos, pactos, concordatos con esta iglesia. Fíjense que hasta ahora no he dicho nada, más que leer la palabra de Dios. Pero para la mente que está en tono con las cosas espirituales, está emergiendo claramente una descripción. Y no he hecho más que leer las características bíblicas de lo que la palabra de Dios declara. La tercera característica es que los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. O sea, ha dado a beber a todas las naciones y a los habitantes del planeta Tierra de esa copa. Y esa copa, según lo que vimos en el versículo 4, está llena de abominaciones. Podríamos tomar el tiempo en esta noche de leer qué le llama la Biblia abominaciones. Y yo me tomé el trabajo de buscar todas las instancias en que la palabra de Dios usa el término abominación o abominaciones. La más común, la que se aplica, se llama abominación al culto a imágenes. No se sorprendan. Les puedo sacar en este momento 100 versículos donde la palabra de Dios le llama abominación. El tener imágenes y el postrarse delante de las imágenes. Así de claro como estoy hablando. El segundo mandamiento de la ley de Dios, de la santa ley que Dios proclamó en medio de llamas de fuego con voz tronante sobre el monte Sinaí, fue: no te harás ni ninguna semejanza, ni de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Porque yo soy Yahweh, Jehová, el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero que hago misericordia a 1000 generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el libro de Deuteronomio, el gran legislador Moisés recuerda al pueblo de Israel ese evento tan solemne. Visteis al pie del monte. El monte ardía en fuego en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.
y Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Guardad, versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfigie de varón o hembra, o figura de animal que se arrastre en la tierra, o de pez que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y los sirvas. Dios es muy explícito. Dice, cuando yo os hablé y os di mandamiento, no visteis ninguna figura. No se te ocurra hacer ninguna figura de lo que está en el cielo, ni de hombre, ni de mujer, ni de niños. Que amar a Dios sobre todas las cosas significa que no vamos a tener otros dioses delante de Él. Pero el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen, ni figura, ni escultura alguna, como dice la Biblia católica, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y luego el cuarto de la Biblia pasa a ser el tercero, santificar la fiesta, solo que en la Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero en el catecismo se coloca santificar la fiesta. Eso muestra cómo se ha alterado y cambiado la misma ley de Dios. Y esto ha sido enseñado al mundo entero. Bestia representa el lenguaje profético en la Biblia, tanto en el libro de Apocalipsis. La bestia representa un sistema político, un poder civil. Las grandes bestias del libro de Daniel son todos reinos. Pero la mujer está sentada en el reino. Es muy clara la descripción. Una mujer que está sentada sobre muchas, pero al mismo tiempo está sentada sobre un reino. O sea, las naciones, pueblos y lenguas sobre las cuales se sienta la mujer tienen una cabeza. Y es un reino terrenal, un poder político. Solo hay una iglesia que reúne estas condiciones, en la cuyo líder espiritual es al mismo tiempo jefe de Estado y está sentado sobre un gobierno reconocido como una nación, el Estado del Vaticano. Es increíble cómo la palabra de Dios nos da las características para representarla, y va más allá de esto. En el libro de Daniel se presentan 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Y representan esas 4 bestias 4 imperios mundiales, 4 intentos de Satanás por controlar al mundo a través de la política, del poder civil. La 4ª bestia representa al imperio romano, a Roma. Y es interesante que el imperio romano, a diferencia de las naciones o imperios anteriores que fueron Babilonia, Medo-Persia y el imperio griego, Roma, en lugar de tener reyes, tiene emperadores. Hablando ahora
del líder espiritual de la Iglesia Católica. Estoy hablando de los emperadores romanos. Si usted va al Museo de los Emperadores Romanos en Roma, en el Monte Palatino, allí va a encontrarse con los bustos o las esfigies o estatuas de todos los emperadores en orden. Y usted ve los nombres esculpidos en piedra, estatuas de miles de años de antigüedad, y esculpido en piedra tiene el nombre del emperador romano y debajo su título oficial, Sumo Pontífice Romano, Pontifex Maximus Romano. Ese es el título de los emperadores romanos. A diferencia de los reyes, que en las naciones anteriores traspasaban el poder de padres a hijos a través de una monarquía, una dinastía que se pasaba por la familia real, o sea, al morir un rey, su hijo tomaba su lugar y así sucesivamente. Roma, el poder caía sobre el emperador romano, solo que no tenía un sucesor. El sucesor era escogido de entre el cuerpo de los senadores romanos. Y los senadores romanos representaban las distintas regiones geográficas del Imperio Romano. Servían como y al morir un emperador se reunían a puertas cerradas en la plaza de Júpiter, en el palacio de los senadores, para escoger el que se llegaría a ser el nuevo emperador romano. Y después de deliberar en lo que se llamaba el cónclave de senadores, mientras la gente esperaba en expectación frente a la plaza de Júpiter, que hoy se llama la plaza de San Pedro, literalmente es el mismo lugar geográfico. Y el lugar donde estaba el centro del poder del Senado es actualmente los palacios de los cardenales. Geográficamente hablando, es exactamente el mismo lugar, porque el Imperio Romano se cristianizó y los lugares que eran parte del Imperio Romano en su dirección política llegaron a ser la sede del Vaticano, actualmente. Y en el mismo lugar, en el palacio de los cardenales, se reúnen los cardenales para escoger un nuevo pontífice romano, hasta el mismo título, porque ese título se transfirió al caer el Imperio Romano, se une el poder político y religioso en un solo hombre, haciendo del líder religioso del cristianismo en Roma también el líder político, y así el título de sumo pontífice se traspasa al obispo de Roma, desde aquel entonces, desde el año 538. Es impresionante que la manera de escoger a un pontífice romano sigue siendo exactamente la misma. A puertas cerradas se reúnen el cónclave de los cardenales, que así como los senadores representan las distintas áreas geográficas del mundo, y deliberan, y cuando tienen listo y han de escoger al nuevo pontífice romano, sale, al igual que en el Imperio Romano, una nubecita blanca que anuncia al mundo que hay un nuevo pontífice romano. Y entonces salía al balcón, en el antiguo Imperio Romano, el presidente del Senado para presentar al nuevo emperador. Tenía que ser uno de ellos mismos, no podía ser alguien de afuera. Tenía que ser uno de los senadores, que eran los únicos que podían ser escogidos para ser emperadores. Y su posición y su elección era vitalicia, de por vida, mientras viviese. Y cuando salía el humito, la gente se amontonaban, las multitudes en la plaza de Júpiter, y el jefe del Senado se acercaba al balcón y decía: habemus César, tenemos César. Y la gente
vociferaba y aplaudía al nuevo pontífice romano. Hoy en día se dice habemos papá, en el mismo idioma latín del Imperio Romano. El drama que se desarrolló en la Capilla Sixtina durante un poquito más de 24 horas que duró el cónclave para la selección del Papa en marzo de este año 2013, concluyó con la elección de un hombre que seguramente conducirá a la Iglesia Católica Romana al cumplimiento de su destino profético. En un lapso de apenas un poquito más de 24 horas, cosa que es casi no vista en la historia de los cónclaves católicos, porque algunos duraron semanas, los más cortos días. Bergoglio, el primer jesuita en asumir el manto papal en toda la historia del papado, y en un momento muy difícil para la Iglesia Católica Romana. La Iglesia se encuentra en ruinas por el suelo en lo que se refiere a credibilidad, tanto en la vista de millones de católicos como no católicos. El escándalo del abuso sexual en el sacerdocio, que continúa aflorando y no termina, y que ha tenido a la Iglesia ocupada por los últimos 20 años. El escándalo del Banco Vaticano. Y vamos a hablar un poquito más de esto y lo que ha sucedido en estos días de esta semana pasada con el nuevo Papa. El escándalo de los Vatilix, donde se ha escapado información voluminosa de cosas que han sorprendido al mundo, tanto que el Papa Francisco, la semana que pasó, salió otro leak, otra información que no debiera haber salido, y quienes pusieron la información hasta han pedido perdón por haberla sacado, pero fue demasiado tarde. Detienen al Papa Francisco reconociendo públicamente ante un grupo de religiosos, monjas y sacerdotes y obispos que la corrupción dentro del Vaticano y la podredumbre en la curia romana es tal que no sabe qué hacer. Los cardenales escogieron a un jesuita. Los jesuitas han acumulado tanta influencia en las altas esferas de la Iglesia que ahora tienen del Papa Negro. Y el Papa Negro es el que estaba detrás del papado y el jefe de los jesuitas, que manejaba por detrás de los telones al papado. Ya no hay más Papa Negro, porque ahora el Papa es jesuita. Muy significativo, y ya vamos a explorar un poquito más esto a la luz de la profecía y quiénes son los jesuitas. Las maniobras políticas, el cabildeo y la politiquería que se dio en las reuniones secretas antes del cónclave salieron a la luz bien. Cosas que jamás debieran salir según los cánones de la Iglesia, pero dejaron que existían dos facciones entre los cardenales. Algunos querían un papa de América Latina para representar el cambio en la población de la Iglesia en la región que actualmente contiene la mayor parte de católicos a nivel mundial. De los 1.200 millones de católicos que hay a nivel mundial, casi la mitad, 450 millones, están en América Latina. Casi la mitad.
425 millones y medio solamente en América Latina y en el Caribe. Impresionante. Muchos querían a alguien que represente a este sector de la iglesia que nunca había sido representado. Porque se necesitaba alguien en la sede papal que pudiese restaurar la imagen de la Iglesia Católica después de estos continuos escándalos. Por otro lado, había otra facción en el cónclave de quienes querían un papa que defendiese la curia romana, cuyos actos inicuos se están haciendo demasiado bien sabidos por la prensa pública. A estos últimos se le sumaron la mayoría de los cardenales italianos, quienes querían un europeo, o mejor aún un italiano, que reinase sobre el trono papal. Pero esto no se daría así, a lo menos no exactamente así. Y ya van a ver por qué no exactamente así. Durante el primer conteo de votos, el nombre de Bergoglio sacó una cantidad sorprendente de votos. Escribió el cardenal austríaco Christopher Schönborn: el cardenal Bergoglio no hubiese llegado a ser papa en el quinto conteo de los votos si no hubiese sido un fuerte candidato al papado desde el mismo principio. Aun cuando el principal candidato de la oposición, del otro bando, era el cardenal Angelo Scola de Milán, y parecía emerger como el favorito de las especulaciones antes del cónclave, su candidatura comenzó a disolverse, dice el cardenal austríaco, desde el mismo comienzo, gracias a antiguas rivalidades y envidias entre los cardenales italianos, sobre todo entre la sede de Milán y la sede de Venecia. Ahí vino la división. Y esas contiendas son milenias. Pero eso dividió el voto. Pero miren qué interesante lo que dice el cardenal Christoph Schönborn de Austria. La candidatura de Scola de Milán se disolvió como un gigante con pies de barro. No tuvo fuerza. Era un gigante porque parecía que iba a ser el nuevo papa. Y sin embargo se derrumbó su candidatura. Qué interesante la expresión que usa, un gigante con pies de barro, porque es una expresión profética que está en el libro de Daniel, en el capítulo 2. No sé si este cardenal habrá estado consciente de lo que estaba diciendo y cuán cercano están sus palabras a lo que dice la profecía bíblica. Ninguno de los otros candidatos de peso sacaron muchos votos en la primera etapa tampoco, en la primera ronda. Los dos que sacaron mayor cantidad de votos fueron Scola y Bergoglio. Extrañamente, la conferencia de obispos italianos estaba tan segura que el nuevo pontífice sería el cardenal Scola de Milán, que vergonzosamente enviaron una felicitación pública al cardenal Scola tan pronto como el humo blanco apareció sobre el techo de la Capilla Sixtina. La conferencia de cardenales italiana, cuando vieron el humito, mandaron un telegrama felicitando a Scola por ser el nuevo papa y se quedaron avergonzados porque el telegrama no tendría que haber ido a Scola sino a Bergoglio. Así de seguros estaban que iba a ganar. En la quinta ronda de votos, el cardenal Bergoglio de Argentina logró los 77 votos para llegar a ser el papa número 266, cabeza de los 120.000 millones de católicos, y el vicario de Cristo, su título oficial, su pontífice romano,
vicario de Cristo. Y reclama para sí el gobierno del mundo. Y usted dice, ¿seguro? Vayan a la página del Vaticano oficialmente y vean cuáles son todos los títulos que adquirió al ser nombrados. Y esos títulos es Rey de las Naciones de la Tierra. El cardenal Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Con 76 años de edad al presente, es argentino de descendencia italiana y hasta el momento de su elección era el arzobispo de Buenos Aires. Así que en cierta medida, Bergoglio sí representa a Italia. Por eso dije, no iba a ser un papa italiano, pero casi. Porque es hijo de padres italianos. Pero también representa a la región más densamente poblada de católicos del mundo por lejos, América Latina. Pero a pesar de ser la región más cuantiosa en cuanto a católicos, donde la población está compuesta por un 73% de católicos romanos en América Latina. Sin embargo, el catolicismo en América Latina está en declive. Escúchenlo bien. Solamente hace 20 años atrás, la población católica de América Latina era el 92% y en 20 años ahora son el 73%. Estamos hablando de millones de adeptos que ha perdido el catolicismo, cada vez más miembros. Por eso la Iglesia ha tomado medidas para la evangelización de América Latina, para reclamar otra vez a los que han abandonado el catolicismo. Y la mayoría de los que abandonan el catolicismo se están uniendo a las iglesias protestantes y evangélicas en América Latina. Un fenómeno increíble. Otro dato interesante de Bergoglio, por eso lo nombraron, porque quieren recuperar otra vez a América Latina y ahora un papa americano, el primer papa americano. Pero un dato interesante es que el padre de Bergoglio nació en Porta Comaro, en la provincia de Asís, al este de Torino o Turín. Esta es exactamente la región del Piamonte al norte de Italia, donde vivían los valdenses antes que fueran perseguidos y expulsados de la región a instancias del poder papal hace unos 300 años atrás. Fueron obligados a huir al norte, a los valles de las montañas en la región de Torrepece, un poco más al noroeste del valle de Torino. Y esta es la región al este de Torino, de donde viene la familia de la madre de Bergoglio. ¿Podría ser que los antepasados del Papa Bergoglio estuvieran entre aquellos que arrebataron sus casas y sus tierras a los valdenses? No sabemos. Pero de ahí viene la familia. Pero algo que es mucho más interesante es que Bergoglio es de una familia no solamente sumamente católica, que está compuesta, los hermanos de Bergoglio, de Jorge Mario, son 3 varones y 2 mujeres. Así está compuesta la familia. 3 varones, pueden ver en la foto, a Jorge Mario en el centro de los 2 hermanos varones, vestido de sacerdote, ya era en esta foto sacerdote jesuita. Su padre, su madre y sus 2 hermanas. Pero el dato interesante es que uno de esos 2 hermanos conoció
y aceptó. Alrededor de esta misma época, un poquito después de esta época, de donde está tomada esta foto, conoció y aceptó la doctrina protestante adventista del séptimo día. El hermano del actual Papa. Bergoglio, el sacerdote jesuita, fue encomendado por la familia para tratar de hacer disuadir a su hermano menor del grave error que cometía al aceptar una herejía. Y después de que Jorge Mario escuchó a su hermano menor presentarle todas sus razones por las cuales había tomado la decisión de hacerse adventista del séptimo día, tomando nota profusa de todo lo que él le mostraba, fue su tarea tratar de convencer a su hermano que estaba en un grave error. No le fue posible, porque su hermano le decía: demuéstrame que estoy mal por las Sagradas Escrituras. Cada cosa que su hermano le decía, él le decía: pero la Biblia dice esto. Y su hermano trataba de explicarle por la doctrina católica, y él le decía: sí, pero a mí muéstramelo en la Biblia. Sobre todo el tema del sábado. Cuando Jorge vio que no había manera de convencer a su hermano, la actitud cambió totalmente. Se volvió hostil. Y finalmente fue el instrumento para traer una perpetua separación entre su hermano menor y su familia, tanto así que fue expulsado de la familia. Nunca más fue recibido en el seno familiar. Lo desheredaron y lo borraron como que no era más hijo. Esta situación duró años, tanto así que cuando el padre de la familia Bergoglio, el italiano, falleció, no le permitieron al hermano adventista ni siquiera asistir al funeral de su padre y más adelante de su madre. Esto nos dice que el actual Papa está muy al tanto de quiénes son los adventistas del séptimo día y qué creemos. Que yo sepa, esta es otra de las cosas en las cuales Bergoglio es el primero. No solo es el primer Papa americano del continente americano, no solamente es el primer Papa latinoamericano, no solamente es el primer Papa fuera del continente europeo en 1600 años de historia, el primer Papa del hemisferio sur y también el primer Papa jesuita en la historia del papado, pero que yo sepa, y si estoy equivocado, quizás alguien me podrá corregir, es el primer Papa que tiene un hermano, o tenía, porque ya falleció, un hermano adventista del séptimo día. Papa del destino. Jorge Mario Bergoglio recibió mucho entrenamiento mientras se preparaba para ser un sacerdote jesuita en la Facultad de Teología de San Miguel en Buenos Aires. Facultad de Teología Jesuita. Fue ordenado al sacerdocio jesuita en el año 1969, mientras estudiaba teología. Por muchos años fue profesor en varias escuelas, universidades, llegando a ser rector de la Universidad Jesuita de San Miguel, su alma mater. En 1973 pronunció sus votos perpetuos
para ser ordenado bajo la orden de la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas. Déjenme leerles las exactas palabras que todo jesuita tiene que decir para ser ordenado en la Compañía de los jesuitas. Este es el juramento especial que se da para jesuitas claves que son asignados a labores especiales dentro de cualquiera de las ramas de gobierno, ejército, justicia, educación y ciencia, así como industria, sanidad, o sea, salud, movimientos laborales o cualquier institución religiosa, ya sea el jesuita católico secular o católico ordenado al ministerio, sacerdote. La orden de los jesuitas, que consta con 19,000 miembros a nivel mundial, no es una orden muy grande, 19,000 miembros, y son solamente hombres, no admiten mujeres. Puede ser compuesta por miembros clérigos o no clérigos. Pero los que entran para recibir el juramento extremo de la hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús, tienen que tomar este voto, este juramento, que siempre fue, o por años, fue secreto, fue revelado públicamente por el sacerdote ex jesuita de alto rango, el doctor Alberto Rivera, tiempo después de convertirse a Cristo y hacerse protestante. El doctor Rivera murió hace unos años atrás de una manera muy misteriosa. La esposa del doctor Rivera murió en California. Está completamente segura que fue envenenado. Y ella cree que quien lo envenenó fue su propio amigo de toda la vida, otro sacerdote jesuita que junto con él se había convertido al protestantismo. Ustedes saquen sus conclusiones. El doctor Alberto Rivera reveló este voto en su totalidad, pero ya había salido a la luz anteriormente, tanto así que fue recogido con fecha del 15 de febrero de 1913 en el Registro Congregacional de los Estados Unidos. O sea, este voto quedó registrado en 1913 en los registros del Congreso de los Estados Unidos, en la propuesta de ley 1523, una elección puesta en tela de juicio. Lo pueden encontrar en varios libros, entre ellos el libro titulado La Roma Subterránea de Charles Didier, traducido del francés y publicado en Nueva York en 1833, y en varios otros libros en que este juramento extremo jesuita fue publicado. Les leo. Voy a ir porque el tiempo va transcurriendo y no es el centro de mi presentación esto, pero solamente quiero que ustedes escuchen las palabras que tuvo que jurar Jorge Mario Bergoglio a ser inducido a la orden de los jesuitas bajo el juramento extremo. Dice el superior: hijo mío, de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como desensamblador entre los católicos romanos, para ser un católico romano, para ser un espía aún entre tu propia hermandad, para creer en ningún hombre, para confiar en ningún hombre. Entre los reformados serás un reformador. Entre los protestantes franceses serás uno de ellos. Entre los calvinistas serás calvinista. Entre los protestantes en general serás un protestante y obtendrás su confianza para buscar aún con sermones desde sus púlpitos y denunciar con toda vehemencia
en tu temperamento nuestra sagrada religión y el Papa. Cuando uses púlpitos protestantes, atacarás a Roma, aún para descender tan bajo, para convertirte en judío entre los judíos, para que puedas sacar toda la información para beneficio de tu orden como soldado del Papa. Tú has sido enseñado para insidiosamente plantar la semilla de los celos y el odio entre los estados que estén en paz e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en guerra unos con otros. Ha sido enseñado para crear revoluciones y guerras civiles en comunidades, provincias y países que fueren independientes y prósperos, que cultivaren las ciencias disfrutando de las bendiciones de la paz, para identificarte con los combatientes y actuar secretamente en concordancia con tus hermanos que puedan estar en el otro bando, pero abiertamente opuestos a aquello con lo que puedas ser conectado. Ha sido enseñado que únicamente la Iglesia puede ser al final, en las condiciones alcanzadas en los tratados de la paz, la ganadora, y que el fin siempre justifica los medios. Se te ha enseñado tus ocupaciones como espía para acumular estadísticas, hechos e información a tu alcance, a congraciarte y ganar la confianza de los círculos familiares de protestantes y herejes de toda clase y carácter, tanto la del comerciante, el banquero, el abogado, entre escuelas y universidades, en parlamentos y legislaturas, entre los judiciales y consejeros del Estado, y para hacer todas las cosas para todos los hombres por el bien del Papa, cuyos sirvientes somos hasta la muerte. Has recibido la instrucción aquí como novicio, neófito, y has servido como ayudante, confesor y sacerdote, pero no has sido investido todavía con todo lo que es necesario para mandar en la armada de Loyola al servicio del Papa. Debes servir el tiempo apropiado como instrumento y ejecutor tal, y como ordenado por tus superiores, pues nadie puede mandar que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes, porque sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado. Antes que puedas recibir tu orden final, tendrás que consagrarte con la sangre de a lo menos un hereje. Así pues, para prepararte para tu trabajo y asegurar tu propia salvación, además del anterior juramento de obediencia y lealtad a tu orden y al Papa, tienes que repetir ahora tras mí. Y esto jura el jesuita de rango menor. Yo, Jorge Mario Bergoglio, ahora en presencia del Altísimo Dios, la bienaventurada Virgen María y el aventurado Miguel Arcángel, el bienaventurado San Juan Bautista, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y todos los ángeles y los santos del cielo, prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad propia ni reserva mental alguna, así como un muerto o cadáver, sino que sin vacilar obedeceré todos y cada uno de los mandatos que pueda recibir de mis superiores de la milicia del Papa y de Jesucristo, de la Santa Sociedad de Jesús. En la confirmación de todo esto que hoy juro y prometo, dedico mi vida, mi alma y todas mis facultades corporales, y con esta que tengo en mi mano, ahora yo suscribiré mi nombre, escrito con mi propia sangre, como testigo de esto. Y si yo compruebo ser falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa corten mis manos y mis pies y mi garganta de oreja a oreja, que abran mi barriga y con azufre, con todo castigo que pueda infligirse sobre mí, y que mi alma sea torturada por demonios para siempre en el infierno, si soy infiel a este voto. Con todo esto yo, Jorge Mario Bergoglio, juro por la Santa Trinidad y los santos sacramentos lo que ahora recibo, para cumplir y de mi parte mantener este juramento inviolable,
e invoco a toda la hueste gloriosa del cielo que sean testigos del santo sacramento de la Eucaristía que recibo, y aún más que testifiquen que escribo con mi nombre, con la punta de esta daga mojada en mi propia sangre, y sello con este santo juramento en presencia de todos estos testigos con mi propia sangre. Recibe entonces la hostia del Padre Superior y escribe su nombre con la punta de la daga mojada en su propia sangre, tomada de su pecho encima del corazón. Se lastima encima del pecho, arriba del corazón, y con su sangre firma este voto. Usted lo puede leer y lo puede buscar. ¿Ustedes creen que yo voy a estar diciendo en televisión nacional e internacional estas cosas si no tengo las pruebas delante de mí? No me atrevería. Son cosas muy delicadas las que estoy leyendo, pero están publicadas y son parte de las minutas del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Este juramento lo tomó Jorge Mario Bergoglio en 1973. Con el tiempo llegó a ser el jesuita provincial en la Argentina, es decir, el jefe de la orden de los jesuitas para toda la Argentina, su tierra natal, cargo que desempeñó por 6 años. Bergoglio es un intelectual y un erudito académico que ha pasado largo tiempo en escuelas jesuitas como maestro y profesor. Es profesor de literatura, es profesor de psicología, y eventualmente llegó a ser profesor de teología en el Seminario Católico de la Argentina. Estudió y sacó su doctorado en Alcalá de Henares, España, y también estudió en Frankfurt, Alemania. Y llegó a ser el confesor y director espiritual de los jesuitas en Córdoba, Argentina. Responsable de la formación espiritual de los y de toda la sociedad de los jesuitas en general. Bergoglio habla varios idiomas, entre ellos el italiano, el español, el inglés, el alemán, el latín y varios otros más. La formación espiritual es el corazón mismo de la vida espiritual de los jesuitas y los guía en todo lo que hacen. Es a través de esta formación espiritual como los jesuitas consiguen el control de sus subordinados para que obedezcan sus órdenes sin cuestionamiento, como si fueran cadáveres. Han tenido gran éxito en infiltrar muchas denominaciones protestantes y muchas instituciones educativas con la práctica de la formación espiritual, a veces disfrazada o disimulada, pero con los mismos principios. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola se han publicado bajo distintos títulos, aún por autores protestantes. Y si comienzo a mencionarles algunos de los libros, se sorprenderán ustedes porque algunos de estos se usan en las iglesias protestantes. Los ejercicios espirituales, como por ejemplo las 40 madrugadas con Jesús, eso viene de San Ignacio de Loyola. En 1992, Bergoglio fue nombrado obispo titular de Auca, al sur de Argentina, y obispo auxiliar de Buenos Aires. En el 2001 fue elevado a la posición de cardenal por el Papa Juan Pablo II. También fue hecho miembro de la curia romana. ¿Saben lo que es la curia, verdad? ¿Sí entienden la palabra curia? La curia es la burocracia del Vaticano, o sea, los que tienen cargos políticos dentro de la maquinaria política del Vaticano. Él fue nombrado por el Papa Juan Pablo II miembro de la curia. También fue hecho
ocupó varias posiciones en varias comisiones del Vaticano. Por 6 años, hasta fines del 2011, fue presidente del Concilio de Obispos en Buenos Aires, hasta que presentó su renuncia en el 2011 al cumplir sus 75 años de edad, según la ley canónica. Ningún obispo puede seguir siendo obispo al cumplir los 75 años. Bergoglio tiene amplia experiencia en asuntos de iglesia y Estado y también tiene una mente jesuita. Pero veamos la otra cara de la moneda de Bergoglio. Como arzobispo de Buenos Aires por muchos años, Bergoglio fue conocido por su vida simple y tiene una reputación pública de ser sumamente humilde. Rechazó y se alejó de la opulencia y los lujos de los arzobispos anteriores. Betel, necesito el conflicto de los siglos que está en el libro rojo, en la maleta roja. En Buenos Aires, en lugar de vivir en el Palacio Papal, en el distinguido barrio de Los Olivos, cerca de la casa del provincial en Argentina, donde está el Palacio de los Obispos, escogió vivir, muchas gracias, en un simple apartamento en Buenos Aires, siendo el presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de Buenos Aires. Vivía en un apartamento, se cocinaba su propia comida, no tenía mucama o monja o monje que le ayudara. Usaba las vestimentas comunes de un sacerdote, sotana, y no las vestimentas de un arzobispo u obispo. Se transportaba en autobús, o en Argentina como le llaman el subte, subterráneo o el metro, y en taxi, en lugar de la limusín con chofer que habían usado todos los prelados anteriores a él. En forma regular hacía visitas a las villas miserias en las afueras de Buenos Aires, los barrios más pobres de los suburbios, lo que le dio la fama de ser el obispo de los pobres y el defensor de las clases más bajas. Hasta llegó a lavar y besar los pies de pacientes de SIDA en un auspicio, en Buenos Aires. El primer acto que señaló su nuevo obispado de Roma fue que para el Jueves Santo, en marzo, recién nombrado, fue a un reclusorio de presos juveniles en Roma a lavarle los pies. Dos mujeres, cosa que rompía con las leyes canónicas de la Iglesia Católica, y lo hacía un revolucionario violando las leyes, porque la ley canónica prohíbe que un sacerdote le lave los pies a una mujer. Le lavó a 2 mujeres, y una de ellas musulmana. Estas características y prácticas, que las tenía mucho antes, no las comenzó ahora. Esto era lo que hizo por años y años. Cada Jueves Santo iba a lavarle los pies o a un hospital o a una cárcel o a los pobres en las villas miserias, siendo arzobispo de Buenos Aires, y ahora lo continúa. El mismo hecho de no vivir en el palacio de los obispos lo vuelve a repetir ahora en Roma, en lugar de tener su morada
habitual en el palacio de los papas en Roma, escogió vivir en un apartamento, en el edificio donde se hospedan los huéspedes del Vaticano, los presidentes, y tuvieron que arreglarle su apartamento, porque le gusta estar cerca de la gente. No le traen su comida privada como los demás papas anteriores, sino que comen el comedor común con los demás prelados. Todo esto hace que el papado se vea a un nivel mucho más en tono con la gente común de lo que ha sido en el pasado. Y estos, y escuchen lo que voy a decir ahora, aparentes actos de humildad ayudan a crear una imagen de santidad al Santo Padre. Si un católico me está escuchando, podría decir: señor Gambetta, ¿por qué usted juzga? ¿Por qué habla de aparente humildad? Porque todo esto está en perfecta armonía con las prácticas de los jesuitas por siglos. Es el modus operandus de los jesuitas. Permítanme compartir con ustedes un libro escrito hace 140 años atrás por una autora cristiana que los adventistas creemos fue inspirada por Dios porque recibió visiones y sueños de parte de Dios. Helena Gould Harmon de White. En el libro El conflicto de los siglos, un bestseller que se ha traducido a más de 300 idiomas y sigue siendo un bestseller a nivel mundial, un libro de 140 años de antigüedad. Helena de White, en la página 250, escribió lo siguiente. En el capítulo sobre la Reforma: pasados los primeros triunfos de la Reforma, de los grandes reformadores, Lutero, Zwinglio, etc. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la Reforma. Fue entonces cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Por cierto, la orden de los jesuitas fue fundada por San Ignacio de Loyola en el año 1542. Tan solo 12 años después de la Confesión de Habsburgo, donde finalmente se divide la Iglesia Católica en protestantes y católicos. En la Confesión de Habsburgo, 1530, 12 años después, en la Contrarreforma, al comienzo del Concilio de Trento, se forma la orden de los jesuitas. Miren lo que dice este libro con respecto a los jesuitas. Y por cierto, si quieren leer algo interesantísimo, vayan a la Wikipedia y busquen la palabra jesuitas o la orden de la Compañía de Jesús y lean su historia. Se van a sorprender de lo que la misma enciclopedia dice sobre los jesuitas. La leí, la tuve que leer más de una vez. Me sorprendió que la orden fuera proscrita por 2 papas, sacada de circulación, por los escándalos que ha causado esta orden en la historia. Fue tan graves los escándalos que el Papa Clemente XIV tuvo que proscribirla y prohibirla oficialmente. Dice aquí: afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocen más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tienen más preocupación que la de extender su poderío. Y entonces dice: véase el apéndice. Y en el apéndice del libro
en la página 743, dice así: con referencia a los orígenes, principios y fines de la sociedad de Jesús, así se llaman los jesuitas, lo cual lo declaran sus mismos miembros. Véase la obra titulada Historia de la Compañía de Jesús, vertida en francés y publicada en Barcelona en 1853 con la aprobación del ordinario. En ella dice, y esto es un libro jesuita: el que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado de esta orden debe al momento renunciar su voluntad propia, su familia y todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra. Las constituciones de la Compañía de Jesús hacen de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción incesante y universal preocupa a los políticos del mundo. San Ignacio de Loyola dice que cada cual se convenza de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y sus instrumentos, los superiores de esta orden, tal cual si fuesen cadáveres que se dejan llevar a cualquier parte sin opinión, o como el bastón que un anciano tiene en la mano y lo maneja como se le da la gana. Así será todo jesuita, sin opinión propia, como cadáver, como bastón. Solo obedece, porque esa es el voto de obediencia. Toman votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Y luego el voto extremo, que es el que acabamos de leer. Son dos votos distintos. Esta sumisión, eso está en la regla de la sociedad de Jesús. El sumario, o sea, el sumario es el resumen. Esta sumisión absoluta es ennoblecida por aquello que lo motiva. Y dice nuestro fundador San Ignacio, debe ser pronta, alegre y constante. El religioso obediente cumple gozoso con lo que se le ha encargado, con lo que sus superiores le indican para el bien común, seguro de que lo que sus superiores le dicen es realmente la voz de Dios y la voluntad divina. Pero quiero llegar a un parrafito más. Y el tiempo va corriendo y tengo mucho para compartir. Wow. Un parrafito más. Para combatir con estas fuerzas irresistibles del verdadero evangelio, el jesuitismo inspira a sus adeptos un fanatismo tal que los habilita para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen es demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudian el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal, para que el Papa nuevamente pueda ser cabeza del mundo. A darse a conocer como miembros de la orden, debe presentarse con aire de santidad, visitando las cárceles, los hospitales, atendiendo a los enfermos y a los pobres, lavando los pies, haciendo profesión de haber renunciado al mundo
y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes y ayudando a los pobres. Pero bajo esta fingida mansedumbre, no estoy juzgando, estoy leyendo el modus operandus de los jesuitas. Fingida mansedumbre. Ocultan a menudo los propósitos más criminales y mortíferos. Es un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo son perdonables, sino recomendables por la orden, siempre que sirvan los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducen los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y gobernantes, y dirigiendo la política de las naciones. Se hacen criados para convertirse en espías de sus señores. Establecen colegios para hijos de los príncipes y nobles, y escuelas para el pueblo en general. Y los hijos de los padres protestantes son enviados a estos colegios. La orden de los jesuitas, según el rector de la Universidad de Georgetown, la principal universidad jesuita en los Estados Unidos, los jesuitas operan la cadena de escuelas más grande del planeta Tierra, la cadena religiosa más grande del planeta Tierra. Esta percepción de que Bergoglio ha sido siempre el cardenal y el campeón de los pobres está exactamente de acuerdo a la orden a la cual él pertenece. Todavía hasta el día de hoy los católicos hablan de un discurso que dio el año pasado en Buenos Aires, acusando a sus compañeros del clero de hipocresía. Recuerden que como jesuita puede atacar a la iglesia si eso sirve a sus fines. Y el año pasado dio un discurso donde acusaba de hipocresía a los obispos y sacerdotes por olvidarse de que Jesucristo bañaba a los leprosos y comía con las prostitutas. El Papa Bergoglio definitivamente tiene el potencial de llegar a ser una sensación de los medios de comunicación y elevar poderosamente la imagen del Vaticano y la manera como el mundo percibe la Iglesia Católica en general y sobre todo al papado. Y justamente en este momento la Iglesia está luchando con esa imagen pública, con su credibilidad. La renuncia de Benedicto XVI estuvo perfectamente planeada y orquestada. Eso no fue casualidad. Eso no fue porque el Papa se sentía ni enfermo ni viejo. Solo ha habido en la historia del papado 2 papas que han abdicado del trono. Solo 2. En toda la historia del papado, de 266 papas. Esto no fue una decisión de Ratzinger. Esto fue una decisión de la curia. Y no voy a entrar a los detalles, pero si no renunciaba había una demanda judicial ante la Corte Judicial de Europa por delitos y crímenes de la Iglesia y del Estado contra menores de edad, por tapar crímenes. Eso venía al renunciar
ya no pudieron enjuiciarlo. Si hubiera salido del Vaticano, lo podrían haber enjuiciado civilmente. Todo esto que les digo está en las noticias. No crean que estoy diciendo cosas porque sí. Todo esto está documentado en las noticias. Por eso le dieron protección y en lugar de volver a Alemania natal, ha quedado viviendo en el Vaticano para darle protección diplomática y así ser llevado ante las cortes de justicia. La iglesia necesitaba una distracción de los escándalos sin tregua e insuperables y de la humillación pública de la iglesia. Y un nuevo papa provee exactamente esta distracción, especialmente uno que es aclamado por sus virtudes de humildad y austeridad. Yo sé que la prensa mundial está cantando los honores de Bergoglio. Por eso, a través de los medios de comunicación, estoy dando el otro lado de la moneda, para que escuchemos las cosas que no se dicen. Y sé también que no significa exponerse públicamente a las cosas que estoy diciendo. Por eso estoy muy documentado con cada palabra que estoy diciendo aquí en público. Lo que sí es cierto es que el nuevo Papa trae un aire de santidad y piedad que disimulará los escándalos bajo un manto de religiosidad y humildad. Esta semana pasada nombró una comisión para estudiar al Banco Vaticano. Y este viernes llevaron a la cárcel a los primeros. Parece que está limpiando la casa. Esto está en total acuerdo con el modus operandus de los jesuitas, ya que los jesuitas tienen larga historia de pretender ser una cosa de frente y otra exactamente distinta tras los telones. ¿Cuánto tiempo más tengo? Se acabó el tiempo, ¿verdad? Wow. Pero lo que acabo de dar es la introducción. Mañana voy a tener que seguir el tema. Porque recién estoy comenzando y las cosas que tengo que mostrarles por la palabra de Dios y por lo que está pasando actualmente con el nuevo Papa son tan grandes. Todo cristiano que quiera conocer la verdad debe escuchar lo que la Biblia dice y compararlo a la luz de los eventos actuales del mundo, lo que está sucediendo. Porque Dios quiere que su verdad ilumine al mundo con su gloria. Apocalipsis capítulo 18. Dice así, comenzando el versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios. Y si la palabra de Dios dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, mejor que lo creas, mi amigo. Pero ¿sabes? Y Costa Rica no ha estado exento de esto en las demandas contra sacerdotes pedofílicos. Porque aquí el escándalo ha sido igual que en cualquiera de los otros países. Y no ha sido exenta Costa Rica de los escándalos
de sacerdotes homosexuales. Y ustedes lo saben, no estoy diciendo nada que se ignore. Pero Dios ha permitido a nivel mundial, y fíjense que esta semana pasada, tan solo esta semana pasada, tengo aquí la noticia. El Papa Francisco admite que sí existe una red de prelados gays en el Vaticano. El Papa acaba de admitir esta semana que pasó, y estas están las noticias, en los periódicos, la admisión del Papa de una fuerte corriente de prelados homosexuales mexicanos. Palabras literales de Francisco. También hay una corriente de corrupción. También la hay, es verdad. Se habla de un lobby gay, y es verdad, está en el Vaticano. Palabras del Papa. Admitir esto. Esto salió en los principales periódicos esta semana pasada. Pero ya había salido antes. El periódico La República publicó en el mes de febrero, La República en Roma, que Benedicto XVI había decidido renunciar después de recibir un expediente para investigar el escándalo de los Batilix, conteniendo detalles de una red de altos prelados en posiciones de influencia en la curia romana, en el Vaticano, que eran gays, y algunos, incluso dijo el periódico, estaban expuestos al chantaje por los actos que habían cometido, y ahora les estaban exigiendo dinero porque si no hablaban. Se ha hecho habitación y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:3. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su aceite. Mañana les voy a hablar un poquito de esta parte de la profecía. Y también de los mercaderes, los hombres de negocio, los magnates del mundo. Y ustedes ya saben del escándalo del Banco Vaticano. Porque esto salió en las noticias este viernes. Pero el versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, no se ha acordado de sus maldades. Amigos, mañana voy a explicar por qué Dios permite este destape ahora, en este momento de la historia. ¿Por qué esto está saliendo a la luz ahora? Siempre se ha sabido de la corrupción del Vaticano, pero ahora ya no se puede tapar. Y hay una razón para eso. Porque ha llegado el momento de que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 ilumine con la verdad al mundo y haga la terrible denuncia contra Babilonia. Leo una última cita en esta noche, nuevamente en el conflicto de los siglos. Y dice así, justamente el capítulo titulado El mensaje final
de Dios. Después de citar Ellen White los versículos que acabamos de leer en Apocalipsis 18 del 1 al 5, en el primer párrafo, dice así: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir. Cuando ella escribió este libro estaba en el futuro. Cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, la madre y sus hijas. Porque según leímos en Apocalipsis 17, esta mujer tiene escrito un nombre en su frente, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y prostitutas. Es una iglesia madre según la Biblia. Han salido hijas que son tal como la madre, tal palo, tal astilla, prostitutas igual que la madre. ¿Por qué? Porque tienen las mismas doctrinas falsas de la antigua Babilonia. Y hoy mencioné solo una: la idolatría. Esperen que terminemos este destape y vamos a ver lo que viene. Porque recuerden que mi tercer tema va a ser el Papa Francisco y la ley dominical. Termino la cita. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Babilonia ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Amigos, se viene la ruina, no solo de Roma, sino de todos los que estén conectados con Roma. Las alianzas ecuménicas, porque todo aquel que tenga alianza ecuménica es partícipe y Dios lo considera cómplice de estos pecados. Porque si yo tengo concordancia ecuménica y soy parte de lo mismo, soy cómplice de los pecados de Babilonia. ¿Qué dice el versículo? Salid de ella, pueblo mío, apártate, para que no seas cómplice de sus pecados y no recibas también sus plagas. Sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios está a punto de castigarla. Pero Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. Ahora escuchen, amigos, porque esto es lo más importante de lo que hemos visto hasta ahora. Yo no vine aquí para atacar un organismo religioso. Vine a leer la palabra de Dios. Pero este versículo me dice: salid de Babilonia, pueblo. Quiere decir que Dios tiene hijos suyos en este sistema religioso falso. Dios tiene hijos suyos. ¿Y quién soy yo para decir que los católicos romanos, sinceros, no son hijos de Dios cuando Dios los llama pueblo mío? Quiero que entiendan que lo que estoy hablando no es para atacar a los fieles del catolicismo. Lejos esté de mí. La palabra de Dios dice que Dios los ama y también nosotros debemos amarlo. Yo no estoy en contra del católico, estoy en contra del sistema corrupto. Estoy en contra de la cúpula
que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y no me pueden decir que no, porque están las noticias. ¿Se dan cuenta por qué Dios lo permite? Para que cuando el mensaje que va a sorprender al mundo venga, y llegó la hora para ese mensaje, Dios tenía que preparar el terreno para que la gente lo vea y lo crea. Porque Cristo dijo, os he dicho estas cosas de antemano para que cuando suceda, creáis. Miren cómo termina esta cita. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles. Por cierto, la misma autora que escribió esto, en este otro librito que tengo aquí, Eventos de los Últimos Días, no lo voy a leer, dice que la mayoría del verdadero pueblo de Dios en estos días está en la Iglesia Católica. La mayoría, esta misma autora, la mayoría del pueblo verdadero de Dios está dentro de la Iglesia Católica y dentro de todas las iglesias. Dios tiene hijos suyos. Aquí está. Si quieren les doy la página solamente para que ustedes mismos lo busquen y lo constaten. Sí, el capítulo se titula La lluvia tardía. Capítulo 14, el fuerte clamor después de la lluvia tardía. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Si ustedes creen que los adventistas del séptimo día nos creemos exclusivos y somos los únicos, se equivocan. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. Y son hijos de Dios. Y nadie debe acusar a otros de decir, tú te vas a perder porque tú guardas el domingo y no guardas el sábado. Cuidado. Voy a hablar un poquito más de eso mañana, pero déjenme terminar la cita porque el tiempo se me fue. No, es que yo no sé dónde se fue el tiempo. Dios tiene todavía un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles hijos de Dios que están en Babilonia deben ser llamados para que salgan de la ciudad condenada y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por un ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. ¿Qué cosa es ese ángel que baja del cielo? ¿Qué cosa es? Es un movimiento. Y voy a explicar después lo que es un movimiento, porque trasciende las fronteras de una denominación. Es un movimiento. Trasciende las fronteras de una denominación. El movimiento carismático trasciende las fronteras de la denominación pentecostal y ha pasado hasta los católicos ese movimiento. Y este ángel es un movimiento final que Dios levanta en esta hora final. Oh, si yo pudiera comenzar a contarles a ustedes lo que Dios está haciendo en las distintas denominaciones que se están levantando para proclamar esta verdad final. Ya no somos los adventistas los únicos, al contrario. Muchos de los adventistas no quieren que se hable de estas cosas. Es increíble que el pueblo que Dios levantó para que diera este mensaje no lo quiere proclamar. Y Dios está despertando a celos a pueblo que no era pueblo. Y nosotros, a quienes Dios nos llamó a dar este mensaje, no lo damos, Dios se va a buscar quien lo dé. Esto es un movimiento. Y está simbolizado por el ángel que baja del cielo. Y al mismo tiempo que da este mensaje ha caído Babilonia, se oye un llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra.
la amonestación final. Y miren lo que dice. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¿A quién va a usar Dios? A los que tienen títulos universitarios. Este libro dice que Dios no los puede usar porque son soberbios y se creen mucho por haberse graduado de teología. Dios va a buscar a gente común como buscó a los apóstoles para dar este movimiento final que es la última amonestación al mundo. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, destapados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, leyes de carácter religioso. Y eso vamos a hablar el martes. Las leyes. Las invasiones del espiritismo. Esperen que desenmascare eso mañana. Los espíritus de demonios que están en Babilonia. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Cuando ella lo escribió, eran secretos. El progreso papal detrás de los telones, porque estaba en el periodo en que había recibido la herida mortal, cuando esto se escribió hace 140 años atrás, pero ahora ya no son más secretos. Al contrario, todo lo que se escribió ya se está cumpliendo. Todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habían oído palabras semejantes, las escucharán por primera vez. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus pecados horrendos y por sus errores y enseñanzas falsas, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a sus pastores y a sus sacerdotes, a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? ¿Es esto verdad? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para acallar la conciencia y calmar los temores que se han despertado. Pero las personas no se contentan con las meras razones de hombres y exigen un positivo, así dice Jehová. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viene de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan y calumnien a todos aquellos que proclaman este mensaje. Calumnias, injurias y persecución es lo que le espera a todo el que se atreva a predicar este mensaje. Pero va a ser predicado. ¿Estás tú entre aquellos que no se conforman con lo que dicen los hombres y que quieres un así dice Jehová? Miles de personas se van a sorprender de estos mensajes. Y esta luz, para cuya existencia llegó la hora, porque todo en el plan de Dios tiene un momento. Y llegó el momento, y por eso Dios está permitiendo el destape
de Roma. Que todo esto salga a la luz para que el mensaje que tiene que acompañar ha caído Babilonia, que ya nadie diga cómo que cayó. Está por el suelo. Y el nuevo Papa está buscando de restaurar la imagen. Pero cuanto más trata, más embarra. Porque ahora pone una comisión para limpiar al Vaticano. Lo que salió fue más suciedad. Y para limpiar el Banco Ambrosiano e investigar sus transacciones comerciales. Y ya va la gente para la cárcel. Quiera el Dios del cielo hacerte ver el momento solemne en que estamos viviendo. Llegó el tiempo de la hora final y el mensaje final de Dios. Y el mensaje de Dios es: salid de ella, pueblo mío. Y tú dices, ¿y si salimos, a dónde vamos? Mañana vamos a hablar de eso. Porque a pesar de lo que dice la Iglesia Católica, que fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación, la Biblia dice algo totalmente distinto. Que no hay salvación fuera de un solo nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Y yo te invito a que vayas al único que puede darte salvación, es Cristo Jesús. Y hay otros, aún evangélicos y protestantes, que dicen: si te borran de la iglesia, estás borrado del cielo. Y muchos se creen esas mentiras. Que si te borran de del libro de la iglesia, te borraron del cielo. Jesucristo dice: es que te estés seguro que tu nombre está escrito en los libros del cielo. Y que puedas poner confianza no en un hombre, no en una organización religiosa, sino en el único que puede darte salvación, que es Cristo Jesús. Y llegó la hora de agarrarte de Él. Y agarrarte fuerte, porque lo que viene es tremendo. Y todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. Viene un zarandeo como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Cristo le llamó una tribulación como no se ha visto desde que existe gente sobre la tierra, ni la habrá. Y solo los que estén afianzados en la palabra de Dios y en Jesucristo podrán sobrevivir la crisis que se avecina. Yo te invito en el nombre del Todopoderoso que tú no hagas oídos sordos a la invitación del Espíritu Santo. Se necesita valor para tomar esa decisión, como se necesita valor para proclamar este mensaje. Pero Dios está buscando a los valientes. El reino de los cielos es para los fuertes y los valientes lo arrebatan. ¿Hay algún valiente aquí que quiere decir: Pastor Gambetta, ora por mí, porque yo sé que Dios me está llamando a tomar una decisión? Tengo meses de estar escuchando estos mensajes en el canal de televisión y yo sé que son la verdad. Por eso estoy aquí en esta noche y por eso Dios me ha traído aquí. Ore por mí, porque yo tengo que tomar una decisión. Que Dios me ayude y para la salvación de mi familia. Oh, veo manos que se están levantando. Levanta tu mano si tú has sentido el llamado de Dios y sabes que esta es la verdad. Levanta tu mano. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó el momento que se predique la verdad directa, con la palabra de Dios en la mano. Yo quiero orar especialmente por aquellos que levantaron su mano en esta hora y por miles más que nos están viendo, no solo aquí a través de Biblos TV en Costa Rica, sino aquellos que nos están viendo a través de Latin TV en Los Ángeles, California, y a través de la red de radios y canales de televisión que están conectados en este
ahora a través del internet, las personas que nos están viendo por toda América Latina, Europa, Australia y distintas partes del mundo, y sabemos que están allí porque día tras día han estado siguiendo la programación. Quiero hacerles el llamado en el nombre del Señor. Llegó tu hora de hacer tu decisión. Identifícate como pueblo de Dios. Ten el valor de decir: aquí estoy, cuenta conmigo, Señor. Estoy dispuesto a ponerme de tu lado, aunque se desplomen los cielos.